Era la noche del 15 de marzo de 1536. El mes sagrado del Ramadán envolvía a Estambul en un silencio reverente. Pero en el palacio de Topkapı, el corazón del Imperio Otomano latía con una tensión invisible. Ibrahim Pasha, el hombre más poderoso del imperio después del sultán mismo, acababa de compartir un banquete íntimo con su mejor amigo, Suleimán el Magnífico. Rieron, recordaron viejos tiempos, compartieron vino y conversaciones como habían hecho durante más de 20 años. Cuando terminó la cena, Suleimán hizo algo extraño. Le pidió a Ibrahim que durmiera en su antiguo cuarto del palacio, el mismo que había ocupado cuando era el favorito del sultán antes de convertirse en gran visir. Ibrahim aceptó, quizás con una sonrisa nostálgica. Caminó hacia esa habitación donde tantas veces había dormido cerca de su señor y amigo. Cerró los ojos sin saber que nunca los volvería a abrir, porque en la oscuridad de esa noche, mientras Ibrahim dormía, la puerta se abrió silenciosamente. No eran sirvientes, eran ejecutores, y en sus manos llevaban un cordón de seda. Esa misma noche, el hombre que había comandado ejércitos, negociado con emperadores y gobernado medio imperio, fue estrangulado en silencio por orden del único hombre en quien había confiado plenamente, su mejor amigo, el sultán Suleimán. ¿Pero por qué? ¿Qué llevó al sultán más poderoso del mundo a asesinar al hombre que había sido como su hermano? ¿Fue Hürrem Sultán, la misteriosa esposa del sultán, quien orquestó su caída? ¿O fue algo más oscuro, más complejo, más humano? Esta es la verdadera historia de Ibrahim Pasha, el esclavo que se convirtió en el hombre más poderoso del Imperio Otomano y la traición que lo destruyó. Para entender cómo murió Ibrahim Pasha, debemos primero entender quién fue realmente este hombre extraordinario. Su historia comienza lejos de los palacios de Estambul, en un pequeño pueblo costero llamado Parga, en la región de Épiro, lo que hoy conocemos como el norte de Grecia. Ibrahim nació alrededor de 1493 o 1495, hijo de padres cristianos ortodoxos que vivían una vida simple y tranquila. Su verdadero nombre no era Ibrahim, ese nombre llegaría después, como llegaría todo lo demás en su vida transformada. Su infancia fue arrancada violentamente cuando entre 1499 y 150, durante la devastadora guerra otomano-venciana, su vida cambió para siempre. Un ataque militar arrasó su pueblo natal. Ibrahim, siendo apenas un niño de entre 6 y 9 años, fue capturado por las fuerzas otomanas lideradas por İskender Pasha, el poderoso gobernador de Bosnia. Así, en un instante brutal, Ibrahim pasó de ser un niño libre a convertirse en esclavo. Fue arrancado de sus padres, de su tierra, de todo lo que conocía y llevado a un mundo completamente diferente. Pero el destino tiene formas misteriosas de trabajar. İskender Pasha no vendió al pequeño Ibrahim en los mercados de esclavos. En cambio, lo entregó a su propia hija Mirisa Atum, una mujer educada y refinada que vio algo especial en ese niño de ojos inteligentes. Mirisa se convirtió en la tutora de Ibrahim y le dio algo que pocos esclavos recibían, una educación excepcional. Le enseñó múltiples idiomas, incluyendo turco, árabe, persa, italiano y griego. Ibrahim demostró ser un estudiante brillante, absorbiendo conocimientos con una facilidad asombrosa. Aprendió música convirtiéndose en un talentoso ejecutante de varios instrumentos. Estudió literatura, poesía, filosofía y las artes de la conversación refinada. Mirisa lo entrenó en etiqueta cortesana, diplomacia y las sutilezas del comportamiento aristocrático. En esencia, lo preparó para un mundo que ningún esclavo normalmente alcanzaría. Ibrahim creció en la casa de İskender Pasha, rodeado de lujo e influencia, pero siempre consciente de su condición de esclavo, siempre al margen del poder real, mirando desde afuera hacia un mundo al que no pertenecía. Eso cambiaría pronto y de la forma más espectacular. En 1514, cuando Ibrahim tenía aproximadamente 21 años, su vida dio el giro más importante. La familia de İskender Pasha viajó a Edirne, la antigua capital otomana, donde residía temporalmente el príncipe Suleimán, hijo del sultán Selim el Severo. Suleimán había sido enviado allí como gobernador provincial, parte del entrenamiento tradicional que recibían los príncipes otomanos antes de ascender al trono. Durante esta estancia en Edirne ocurrió el encuentro que cambiaría no solo la vida de Ibrahim, sino el curso de la historia otomana. Ibrahim conoció a Suleimán y entre ambos surgió una conexión inmediata e inexplicable. Eran casi de la misma edad, ambos jóvenes, inteligentes, ambiciosos. Suleimán, a pesar de ser príncipe, vivía bajo la presión constante de su temible padre, el sultán Selim, quien había matado a sus propios hermanos para asegurar el trono y quien esperaba perfección de su hijo. Suleimán necesitaba un confidente,
alguien en quien pudiera confiar completamente en un mundo donde la traición era moneda corriente, donde cada palabra podía ser reportada, donde cada acción podía ser malinterpretada. Ibrahim, por su parte, era un esclavo brillante que veía en el príncipe una oportunidad de escapar de su condición, pero también, según todos los relatos, desarrolló un afecto genuino por Suleimán. La amistad floreció rápidamente, convirtiéndose en algo profundo y duradero. Cuando Selim murió en 1520 y Suleimán ascendió al trono como Suleimán el primero, una de sus primeras acciones fue traer a Ibrahim consigo a Estambul, no como un simple sirviente, sino como su compañero constante. Ibrahim fue nombrado falconero real, un cargo honorífico que le daba acceso directo al sultán, pero su ascenso no se detuvo ahí. Rápidamente Suleimán lo promovió a primer oficial de la Cámara Real, un puesto que lo colocaba en el círculo más íntimo del poder imperial. Ibrahim compartía los aposentos privados del sultán, algo absolutamente inaudito. Dormía en la misma habitación que Suleimán. Acompañaba al sultán a todas partes, incluso a su tienda. Durante las campañas militares, los diplomáticos venecianos, maestros de la observación política, enviaban reportes a sus superiores describiendo a Ibrahim como el corazón y la respiración del sultán, señalando que nadie tenía mayor influencia sobre Suleimán que este ex esclavo. La relación entre ambos trascendía la amistad normal entre sultán y súbdito. Era algo casi sin precedentes en la historia otomana, una conexión que combinaba afecto genuino, confianza absoluta y dependencia mutua. Entonces, en 1523, apenas 3 años después de que Suleimán se convirtiera en sultán, ocurrió algo que sacudió a toda la corte otomana. Suleimán nombró a Ibrahim Pasha como gran visir, el cargo más alto del imperio después del sultán mismo. El gran visir era esencialmente el primer ministro, el comandante de las fuerzas militares, el supervisor de toda la administración imperial. Era un puesto nómada reservado para hombres con décadas de experiencia militar y administrativa, hombres que habían servido en múltiples cargos gubernamentales, que habían demostrado su valía en campos de batalla y salones diplomáticos. Ibrahim no tenía nada de eso. Era un ex-esclavo de 30 años sin experiencia militar, sin experiencia administrativa, sin los matrimonios dinásticos que tradicionalmente acompañaban tales nombramientos. Su única calificación era la confianza y el afecto del sultán. La corte estaba atónita. Los genízaros, las tropas de élite, murmuraban su descontento. Los otros pasás, hombres que habían servido al imperio durante años, miraban con resentimiento cómo este advenedizo lo superaba, pero Suleimán era inflexible. Ibrahim sería su gran visir y nadie se atrevería a cuestionarlo abiertamente. Con el nombramiento vino un poder inmenso. Suleimán no solo dio a Ibrahim el título, sino que lo invistió con autoridades sin precedentes. Ibrahim fue nombrado simultáneamente Bey de Rumelia, lo que le daba control militar y administrativo sobre todos los territorios otomanos en Europa. Vastas extensiones que incluían los Balcanes, Grecia, Bulgaria y partes de Hungría. Este nombramiento dual era extraordinario, consolidando tanto el poder civil como el militar en manos de Ibrahim. Más notable aún, Suleimán le otorgó a Ibrahim un privilegio que ningún otro oficial del Consejo Imperial poseía. Ibrahim podía entrar libremente en las áreas privadas del sultán en el palacio de Topkapı, incluso después de convertirse en gran visir. Normalmente el gran visir se reunía con el sultán en audiencias formales. Ibrahim entraba cuando quería, hablaba con Suleimán en privado, tenía acceso sin restricciones al hombre más poderoso del mundo. Este nivel de intimidad y confianza era literalmente sin precedentes en la historia otomana. Ibrahim también recibió ingresos astronómicos, aproximadamente 150.000 ducados anuales, una fortuna que Suleimán incrementaba regularmente. Para poner esto en perspectiva, este ingreso lo convertía en uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento. Poco después de su nombramiento, en 1523, Ibrahim se casó con Musine Atumun, la nieta de su antiguo amo Iskender Pasha. La historia de este matrimonio revela mucho sobre la extraordinaria transformación de Ibrahim. Inicialmente, Musine rechazó la propuesta con horror. ¿Cómo podía ella, una mujer de familia noble, casarse con un ex esclavo de su propia familia? Era humillante, impensable, pero la familia la convenció, argumentando que este matrimonio traería gloria y poder a su linaje, que Ibrahim no era un esclavo cualquiera, sino el hombre más poderoso del imperio después del sultán. Musine finalmente aceptó, pero con resentimiento. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Con el tiempo, el matrimonio arreglado se transformó en amor genuino. Las cartas que sobreviven entre Musine e Ibrahim revelan un afecto profundo y auténtico. Musine le escribía: «Mi querido, mi amor», e Ibrahim firmaba como «Tu amante Ibrahim que está muriendo por ti».
Estas expresiones de amor romántico eran inusuales para la época, especialmente entre miembros de la élite otomana, donde los matrimonios eran principalmente transacciones políticas. Ibrahim y Musine tuvieron un hijo, Mehmedsa, cuyo nacimiento llenó de alegría al gran visir. Trágicamente, el niño moriría de enfermedad en 1539, 3 años después de la muerte de Ibrahim. La boda de Ibrahim y Musine fue un espectáculo como Estambul nunca había visto. Suleimán ordenó celebraciones que duraron 2 semanas completas en el hipódromo, el antiguo centro de entretenimiento de Constantinopla. El sultán mismo asistió personalmente, un honor extraordinario que subrayaba públicamente cuánto valoraba a Ibrahim. Hubo torneos, música, danzas, banquetes suntuosos. La población de Estambul fue invitada a participar en las festividades con comida y entretenimiento gratuitos. Era una declaración pública inequívoca. Ibrahim Pasha no era simplemente otro funcionario, era el favorito del sultán, su amigo más cercano, y merecía honores casi reales. Como parte de su nueva riqueza y estatus, Ibrahim construyó un palacio magnífico en el lado oeste del hipódromo de Estambul, frente al palacio de Topkapı. Esta ubicación era simbólicamente significativa, colocando la residencia de Ibrahim directamente al otro lado de la plaza del Palacio Imperial, casi como si fuera un cogobernante. El palacio de Ibrahim era arquitectónicamente espléndido, decorado con arte y tesoros de todo el imperio. Hoy en día este edificio todavía existe y alberga el Museo de Artes Turcas e Islámicas, preservando físicamente el legado del gran visir. Con su inmensa riqueza, Ibrahim no solo vivió en lujo personal, sino que invirtió extensivamente en proyectos que beneficiaban al imperio. Financió la construcción de mezquitas, escuelas religiosas, albergues para derviches, baños públicos y otras obras de infraestructura por todo el territorio otomano, desde la Meca en Arabia hasta los Balcanes en Europa. Estas obras pías eran esperadas de cualquier funcionario importante del imperio, pero Ibrahim las emprendió en una escala que rivalizaba con las del propio sultán. Estaba, consciente o inconscientemente, creando un legado personal que trascendía su papel como simple sirviente del sultán. Estaba comportándose como un príncipe, como un gobernante por derecho propio. Y aunque Suleimán aparentemente aprobaba todo esto proporcionando los fondos y el apoyo político, esta acumulación de poder y prestigio personal eventualmente se convertiría en una de las causas de la caída de Ibrahim. Pero antes de su caída, Ibrahim tendría que demostrar que merecía su posición, no solo por su amistad con el sultán, sino por sus logros reales. Su primera gran prueba llegó en 1524, cuando Ajep Pasha, el gobernador otomano de Egipto, se rebeló contra el sultán y declaró la independencia de la provincia más rica del imperio. Egipto no era simplemente otro territorio, era el granero del imperio, la fuente de inmensas riquezas, una provincia conquistada apenas 6 años antes por el padre de Suleimán. Perder Egipto habría sido un desastre catastrófico, un golpe mortal al prestigio del joven sultán. Suleimán envió a Ibrahim con plenos poderes para sofocar la rebelión y restaurar el orden. Era una responsabilidad enorme para alguien sin experiencia militar previa. El fracaso hubiera significado no solo la pérdida de Egipto, sino probablemente la caída de Ibrahim y quizás incluso amenazas al trono de Suleimán. Pero Ibrahim no falló. Llegó a Egipto en 1525 con fuerzas militares y autoridad absoluta. Ajep Pasha fue capturado y ejecutado, pero Ibrahim no se contentó simplemente con sofocar la rebelión. Reconoció que la estructura administrativa de Egipto era débil y propensa a futuras revueltas. Así que emprendió una reforma completa del sistema de gobierno provincial. Promulgó un nuevo código legal llamado Kanuname, que reorganizaba el sistema fiscal, establecía estructuras de autoridad claras, definía las responsabilidades de los funcionarios locales y creaba mecanismos para prevenir la acumulación excesiva de poder en manos de cualquier gobernador individual. Estas reformas consolidaron el control otomano sobre Egipto por generaciones. Ibrahim regresó a Estambul no solo como el hombre que había salvado Egipto, sino como un administrador capaz que había demostrado visión política y habilidades organizativas. Ya no podía ser desestimado simplemente como el favorito del sultán. Había probado su valía. Su siguiente gran desafío llegó en Europa en 1526. Tras la muerte del rey Luis II de Hungría en la batalla de Mohacs, el reino húngaro se fragmentó en guerra civil entre dos pretendientes, Fernando I de Habsburgo y Juan Zápolyi. Suleimán vio esto como una oportunidad para expandir la influencia otomana en Europa Central. Ibrahim fue nombrado comandante en jefe del ejército otomano para las campañas del Danubio. En 1529, Suleimán lanzó una campaña militar masiva hacia Viena, la capital de los Habsburgo, con el objetivo de consolidar Hungría como estado vasallo otomano y potencialmente conquistar Austria.
El ejército otomano que marchó hacia el norte ese año era enorme, aproximadamente 120.000 hombres, una fuerza que hacía temblar a toda Europa. Ibrahim marchaba como segundo al mando junto a Suleimán, coordinando la logística, estrategia y operaciones militares de esta máquina de guerra colosal. El 8 de septiembre de 1529, la ciudad de Buda se rindió a las fuerzas otomanas. Juan Espolai fue instalado como rey vasallo de Hungría, comprometiéndose a pagar tributo a Estambul y reconocer la soberanía otomana. Las fuerzas de Ibrahim tomaron las ciudades fortificadas de Esztergom, Tata, Komárom y Gyilegáer, recuperando vastos territorios que Fernando Io había conquistado en los 2 años previos. Parecía que nada podía detener el avance otomano. El 27 de septiembre de 1529, el ejército otomano llegó a las puertas de Viena. El cerco de Viena de 1529 se convertiría en uno de los eventos más famosos de la historia europea, visto como el punto máximo de la expansión otomana en Europa occidental. Durante semanas, las fuerzas otomanas bombardearon las murallas, lanzaron asaltos repetidos, intentaron minar las defensas. Pero Viena resistió. La llegada temprana del invierno, los problemas de suministro debido a las largas líneas de comunicación y la férrea defensa dirigida por Nicolás Condé de Salm frustraron los ataques otomanos. Finalmente, en octubre, Suleimán ordenó la retirada. Aunque el cerco de Viena tuvo éxito, la campaña en su conjunto fue estratégicamente exitosa. Hungría estaba ahora firmemente bajo control otomano. La frontera del imperio se había expandido significativamente hacia el norte, y el prestigio militar de Suleimán e Ibrahim había sido demostrado. Europa entera ahora sabía que el imperio otomano era la superpotencia dominante, capaz de marchar hasta el corazón de la cristiandad cuando quisiera. En 153, Ibrahim alcanzó quizás su mayor triunfo diplomático. Fue enviado con plenos poderes para negociar directamente con el emperador Carlos V, el gobernante del Sacro Imperio Romano Germánico y el hombre más poderoso de la cristiandad occidental. Las negociaciones concernían el futuro de Hungría y la frontera entre los imperios Habsburgo y Otomano. Lo extraordinario fue que Ibrahim negoció no como simple representante del sultán, sino como un igual con el emperador. Los documentos diplomáticos de la época muestran que Ibrahim se presentaba a sí mismo como el poder real detrás del trono otomano. En sus conversaciones con representantes europeos, Ibrahim declaraba abiertamente que él era quien realmente gobernaba el imperio, que Suleimán confiaba en él completamente, que ninguna decisión importante se tomaba sin su consejo. Estas declaraciones eran, en parte, estrategia diplomática diseñadas para impresionar a los europeos con su autoridad y así facilitar las negociaciones. Pero también revelaban una arrogancia creciente, una creencia cada vez mayor de que él verdaderamente era indispensable, que su poder era propio y no simplemente derivado del favor del sultán. Las negociaciones fueron exitosas. Carlos V aceptó reconocer a Juan Spoliai como rey de Hungría bajo soberanía otomana, transformando efectivamente la mayor parte de Hungría en un estado tributario del Imperio Otomano. Este fue un triunfo diplomático masivo que consolidó las ganancias territoriales otomanas sin necesidad de más guerra. Ese mismo año, Ibrahim también completó otro logro diplomático monumental, quizás el más significativo de su carrera. Negoció un tratado comprensivo con Francisco I de Francia, el rival principal de Carlos V en Europa occidental. Este tratado, conocido como las capitulaciones, otorgaba a comerciantes franceses derechos comerciales extraordinariamente favorables en todo el Imperio Otomano. Los mercaderes franceses recibieron protección legal, exención de ciertos impuestos, el derecho a ser juzgados bajo ley francesa en territorio otomano y acceso privilegiado a los mercados imperiales. En cambio, Francia se comprometía a una alianza informal con el Imperio Otomano contra los Habsburgo, creando efectivamente un frente de dos lados que rodeaba a Carlos V. Este tratado era revolucionario. Representaba la primera alianza formal entre un poder cristiano y el Imperio Otomano, rompiendo siglos de animosidad religiosa en favor de la conveniencia geopolítica. Causó escándalo en Europa, donde muchos denunciaron a Francisco I como traidor a la cristiandad. Pero desde la perspectiva otomana era una victoria estratégica brillante, dividiendo a Europa y asegurando que el imperio nunca enfrentaría una coalición cristiana unificada. Ibrahim fue el arquitecto de este tratado, demostrando sofisticación diplomática y pensamiento estratégico que rivalizaba con cualquier estadista europeo de la época. Pero no todo era gloria militar y triunfos diplomáticos. Los mismos años que veían el ascenso de Ibrahim al pináculo del poder, también presenciaban el surgimiento de una fuerza que eventualmente contribuiría a su destrucción, Hurrem Sultán. Hurrem, también conocida como Roxelana en fuentes europeas, había entrado a la arena imperial como esclava,
probablemente capturada de territorios rutenos en lo que hoy es Ucrania. Su fecha exacta de llegada es incierta, pero alrededor de 1520 ya había capturado la atención de Suleimán. Y a diferencia de las muchas concubinas que pasaban temporalmente por el favor del sultán, Hurrem lo mantuvo. Era bella, ciertamente, pero también inteligente, educada, ingeniosa y ambiciosa. Suleimán quedó fascinado no solo por su apariencia, sino por su mente. Hurrem dio a luz a 5 hijos de Suleimán: Mehmed, Mirima, Abdullah, Selim y Bayezid. Esto en sí mismo era inusual. La tradición otomana normalmente dictaba que cada concubina diera a luz a un solo hijo, después del cual sería retirada a vivir con su hijo cuando éste fuera enviado como gobernador provincial. Esto dispersaba el poder de Aren y prevenía que cualquier mujer acumulara demasiada influencia. Pero Suleimán rompió esta regla para Hurrem, manteniéndola consigo y permitiéndole tener múltiples hijos, lo que hizo Hurrem verdaderamente excepcional. Sin embargo, fue lo que vino después. En algún momento alrededor de 1533, Suleimán hizo algo absolutamente sin precedentes. Se casó formalmente con Hurrem, convirtiéndola de concubina esclava en su esposa legal. Ningún sultán otomano se había casado con una esclava en generaciones. Los sultanes normalmente no se casaban en absoluto, reproduciéndose a través de concubinas para evitar que cualquier familia externa ganara influencia dinástica. Cuando se casaban era exclusivamente con mujeres de linaje noble nacidas libres, princesas extranjeras o hijas de la aristocracia otomana. Que Suleimán se casara con una exesclava de orígenes oscuros sorprendió y escandalizó tanto a la corte otomana como a los observadores extranjeros. El embajador veneciano escribió reportes detallados sobre este evento extraordinario, notando que el matrimonio había sido celebrado con gran ceremonia y que Hurrem ahora ocupaba una posición de prominencia sin precedentes. Fue titulada Seki Sultán, un rango especialmente creado que la elevaba por encima de todas las otras mujeres del imperio, excepto la madre del sultán, la Valide Sultán. Cuando Afán, la madre de Suleimán, murió en 1534, Hurrem efectivamente tomó su lugar como la mujer más poderosa del imperio. Pero Hurrem no estaba contenta simplemente con títulos y ceremonias. Era políticamente astuta y ambiciosa, no para sí misma según las normas tradicionales, sino para sus hijos. El sistema de sucesión otomano era brutal. Cuando un sultán moría, sus hijos competían por el trono y el ganador tradicionalmente ejecutaba a todos sus hermanos para prevenir guerras civiles futuras. Este sistema significaba que solo uno de los hijos de Hurrem podría sobrevivir para gobernar, a menos que eliminaran la mayor amenaza. El príncipe Mustafa, el hijo mayor de Suleimán con su primera concubina, Maibran Sultán. Mustafa era el heredero aparente, el hijo mayor y por tanto el favorito por tradición. Era también, según todos los relatos, un joven impresionante, inteligente, carismático, querido por el ejército. Si Mustafa se convertía en sultán, ejecutaría inevitablemente a los hijos de Hurrem. Así que, desde la perspectiva de Hurrem, la supervivencia de sus hijos dependía de eliminar a Mustafa del camino de sucesión. Esta lógica fría y brutal era la realidad de la arena imperial. Y aquí es donde Ibrahim Pasha entra en el conflicto. Ibrahim apoyaba abiertamente al príncipe Mustafa y mantenía una relación cercana con Maidebran Sultán. Esto no era sorprendente. Ibrahim había conocido a Maidebran desde los días en que Suleimán era príncipe en Manisa antes de convertirse en sultán. Ibrahim había estado presente durante la infancia de Mustafa, había participado en su crianza, había desarrollado un afecto genuino por el joven príncipe. La correspondencia sobreviviente entre Ibrahim y Man muestra un tono afectuoso y de apoyo mutuo. Maidebran reconocía explícitamente en sus cartas el fuerte vínculo familiar y la amistad genuina que existía entre ellos. Para Ibrahim, apoyar a Mustafa tenía sentido lógico. Mustafa era el heredero tradicional, el más competente según la mayoría de las opiniones, y alguien con quien Ibrahim tenía una relación establecida. Si Mustafa se convertía en sultán, Ibrahim podría razonablemente esperar mantener su posición e influencia. Pero para Hurrem, este apoyo de Ibrahim a Mustafa era una amenaza existencial. El hombre más poderoso del imperio, el confidente más cercano del sultán, estaba alineado con su rival. Mientras Ibrahim permaneciera en el poder, los hijos de Hurrem estarían en peligro. Así comenzó una de las rivalidades políticas más intensas en la historia otomana, una lucha silenciosa pero mortal entre Ibrahim Pasha y Hurrem Sultán por el favor del sultán y el futuro del imperio. La rivalidad operaba en las sombras, como debía ser en la cultura palaciega otomana, donde el conflicto directo era inaceptable. Hurrem no podía atacar a Ibrahim abiertamente, no tenía cargo oficial, no asistía al Consejo Imperial, formalmente no tenía poder político,
pero tenía acceso ilimitado al sultán en sus momentos privados, cuando las defensas estaban bajas y las palabras podían ser susurradas suavemente. Debido a su educación excepcional, Hurrem también se convirtió en consejera de Suleimán en asuntos de Estado. Discutían política extranjera juntos. Ella ayudaba a manejar las relaciones con el Estado polaco, escribía correspondencia diplomática, intercedía en asuntos que concernían a los tártaros de Crimea. Su influencia era real y creciente. Y podemos imaginar, aunque las fuentes históricas son naturalmente discretas sobre tales conversaciones privadas, las dudas que Hurrem sembraba cuidadosamente en la mente de Suleimán. Una palabra aquí sobre cómo Ibrahim se había atribuido crédito por victorias que pertenecían al sultán. Una observación allá sobre cómo los diplomáticos extranjeros hablaban de Ibrahim como el verdadero poder del imperio. Una pregunta casual sobre si Ibrahim verdaderamente era tan leal como aparentaba, o si su creciente poder representaba una amenaza futura. Hurrem era paciente, sutil, implacable. Ibrahim, por su parte, cometió errores que facilitaron el trabajo de Hurrem. Su éxito lo había vuelto arrogante. En 153, durante la campaña persa, Ibrahim ordenó que monedas fueran acuñadas con su nombre junto al de Suleimán, una prerrogativa tradicionalmente reservada exclusivamente para el sultán. Durante esa misma campaña, adoptó el título de sultán, refiriéndose a sí mismo como Serasker Sultán, el sultán comandante. Este uso del título sultanal era extraordinario y técnicamente impropio. Solo miembros de la familia imperial podían usar el título de sultán. Que Ibrahim, un ex esclavo sin sangre real, se llamara a sí mismo sultán era visto por muchos como blasfemo, como prueba de que sus ambiciones habían excedido todo límite aceptable. Suleimán notablemente no lo castigó por estas transgresiones en ese momento. Quizás veía estas acciones de Ibrahim como útiles diplomáticamente, impresionando a enemigos y aliados con la autoridad unificada del liderazgo otomano. O quizás ya había decidido perdonar a su amigo estas vanidades. Pero estas acciones fueron notadas, recordadas y reportadas por enemigos de Ibrahim en la corte. Ibrahim también cometió errores que alienaron al pueblo común y a los religiosos. En 1526 colocó estatuas de bronce de Buda en los jardines de su palacio, estatuas que había traído como botín de guerra. La representación de figuras humanas era problemática en el Islam, vista por muchos ulemas como idolatría prohibida. Que el gran visir exhibiera públicamente tales estatuas causó escándalo. Una turba de genízaros y ciudadanos comunes atacó su palacio, exigiendo la remoción de las estatuas. Ibrahim fue forzado a ceder, removiendo las estatuas, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Circulaban rumores de que Ibrahim secretamente seguía practicando el cristianismo, que su conversión al Islam había sido meramente superficial, que en privado seguía siendo el niño cristiano de Parga. Estos rumores eran probablemente falsos. Ibrahim había vivido como musulmán durante décadas y no hay evidencia real de que mantuviera prácticas cristianas. Pero en un imperio donde la ortodoxia religiosa era crucial para la legitimidad, tales rumores eran extremadamente dañinos. Más problemático aún era su gestión financiera. A pesar de su brillantez diplomática y militar, Ibrahim no logró llenar adecuadamente el tesoro imperial. Las campañas militares constantes eran extremadamente costosas y aunque expandían el territorio, no siempre generaban suficientes ingresos para cubrir sus costos. Los proyectos de construcción de Ibrahim, aunque impresionantes, también drenaban recursos. La corrupción en la administración provincial, que Ibrahim como gran visir era responsable de controlar, continuaba siendo un problema persistente. Para 1536, el tesoro imperial estaba bajo tensión, y los críticos de Ibrahim señalaban que, a pesar de todos sus títulos y poder, no había logrado asegurar la prosperidad financiera del imperio. Este fracaso proporcionaba munición a aquellos que argumentaban que Ibrahim era más espectáculo que sustancia, más interesado en su propia gloria que en el bienestar del imperio. Hurrem explotó estas debilidades brillantemente. Formó alianzas estratégicas dentro de la corte, más notablemente casando a su hija Mirima con Rustem Pasa, un oficial ambicioso y capaz. Rustem le debía todo a Hurrem, su elevación, su riqueza, su acceso al poder. Era completamente leal a ella, por extensión a los hijos de Hurrem. Aunque Rustem no se convertiría en gran visir hasta después de la muerte de Ibrahim, su presencia en la corte como aliado de Hurrem proporcionaba un contrapeso a la influencia de Ibrahim. Hurrem también cultivaba relaciones con otros funcionarios que resentían el poder de Ibrahim. Aquellos que habían sido pasados por alto para promociones. Aquellos que sentían que Ibrahim como ex esclavo no merecía su posición. Aquellos que simplemente envidiaban su cercanía al sultán. Creó una red informal de personas que cuando llegara el momento oportuno estarían listas para actuar contra el gran visir. Y Hurrem esperó.
Pacientemente esperó el momento correcto, la oportunidad perfecta para actuar contra Ibrahim. Ese momento llegó después de que las tensiones se acumularan durante años. Las fuentes históricas no nos dan un evento único y definitivo que causara la caída de Ibrahim. En cambio, fue una acumulación de factores, una convergencia de circunstancias que hicieron su posición insostenible. Los rumores continuos sobre su arrogancia, las quejas sobre su gestión financiera, los murmullos de los ulemas sobre sus tendencias occidentalizadas, la creciente influencia de Hurrem sobre Suleimán y críticamente el propio miedo de Suleimán. Suleimán, a pesar de su magnificencia y poder, vivía con un miedo constante que todos los sultanes otomanos compartían, el miedo a ser depuesto. La historia otomana estaba llena de sultanes que habían sido derrocados por rebeliones, asesinados por pretendientes, eliminados por vices ambiciosos. Selim, el padre de Suleimán, había matado a sus propios hermanos y sobrinos para asegurar el trono. Suleimán sabía que el poder absoluto requería vigilancia absoluta, que incluso el amigo más cercano podría convertirse en enemigo si veía oportunidad. Y cuando Suleimán escuchaba reportes de embajadores extranjeros refiriéndose a Ibrahim como Ibrahim el Magnífico, cuando oía historias de diplomáticos europeos diciendo que el verdadero sultán era Ibrahim, cuando veía las monedas con el nombre de Ibrahim junto al suyo, cuando consideraba el poder militar absoluto que había conferido a su gran visir, empezó a preocuparse. ¿Era Ibrahim leal porque amaba a Suleimán o aún no era lo suficientemente fuerte para tomar el trono por sí mismo? ¿Qué pasaría si Ibrahim decidiera que merecía ser sultán, que su brillantez y logro superaban el simple accidente de nacimiento que había hecho a Suleimán, hijo de Selim? Estas dudas, una vez plantadas, crecieron, y Hurrem, en sus conversaciones privadas con Suleimán, las regaba cuidadosamente. No necesitaba acusar directamente a Ibrahim de traición, solo necesitaba hacer que Suleimán cuestionara, dudar, preocuparse. El resto ocurriría naturalmente en la mente paranoica de un sultán que entendía que su único camino hacia la seguridad era eliminar amenazas antes de que maduraran. A principios de 1536, Suleimán tomó su decisión. Ibrahim Pasha tenía que morir. Ningún juicio sería necesario. Ninguna acusación formal sería presentada. Ninguna oportunidad de defensa sería otorgada. En el sistema otomano, el sultán era ley absoluta. Su voluntad era incontestable. Si Suleimán decidía que Ibrahim debía morir, entonces Ibrahim moriría sin importar su inocencia o culpabilidad de cualquier crimen específico. La pregunta no era así, sino cómo Suleimán podría haber ordenado simplemente la ejecución pública de Ibrahim acusándolo de traición o corrupción, pero no lo hizo. Quizás por respeto a su larga amistad, quizás por consideración a la vergüenza pública que tal ejecución traería a ambos, quizás simplemente por practicidad política, Suleimán eligió un método más silencioso. Ibrahim sería ejecutado en secreto, calladamente, sin escándalo público. El Ramadán de 1536 proporcionó la oportunidad perfecta. Durante el mes sagrado era costumbre que el sultán celebrara banquetes para funcionarios importantes, rompiendo el ayuno juntos en Ifta. Nada parecería inusual sobre Suleimán invitando a Ibrahim a cenar. Lo habían hecho una vez antes. Y así, la noche del 15 de marzo, Ibrahim Pasha fue al palacio de Topkapar con su amigo y señor. No hay registro de que discutieron durante esa última comida. Hablaron de viejos tiempos, de cuando eran jóvenes en Edirne, de las campañas militares que habían compartido, de los triunfos diplomáticos. Rió Suleimán, y sonrió sabiendo lo que vendría horas después. O estaba sombrío, luchando internamente con lo que estaba a punto de hacer. Nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que cuando la comida terminó, Suleimán hizo sugerencia. Ibrahim debería quedarse esa noche en el palacio, en su antiguo cuarto, el que había ocupado cuando era el favorito del sultán antes de convertirse en gran visir. Quizás Ibrahim se sintió nostálgico. Quizás lo vio como un signo de afecto continuado, un recordatorio de su antigua cercanía. Aceptó. Ibrahim caminó hacia ese cuarto familiar. Quizás miró alrededor recordando los años que había pasado allí, los años de ascenso meteórico, cuando todo parecía posible y el futuro brillaba sin límites. Se preparó para dormir, cerró los ojos y luego llegaron. Los ejecutores entraron silenciosamente en la oscuridad. Eran profesionales, expertos en su terrible oficio. Ibrahim no tuvo oportunidad de gritar, de luchar, de pedir clemencia. Trajeron un cordón de seda, el método tradicional de ejecución reservado para miembros de la familia imperial. Pashas normalmente eran decapitados, pero Suleimán ordenó el cordón de seda para Ibrahim. ¿Era un último honor? ¿Un reconocimiento de su estatus especial? ¿Un gesto de respeto por su larga amistad? ¿O simplemente el método más silencioso asegurando que ningún grito alertara al palacio?
Probablemente ambos. El cordón fue enrollado alrededor del cuello de Ibrahim. Fue apretado. Ibrahim luchó. Por supuesto, el instinto de supervivencia es inevitable. Pero era uno contra varios, sorprendido, desarmado, sin posibilidad. En minutos terminó. Ibrahim Pasha, el esclavo que se había convertido en el hombre más poderoso del imperio, estaba muerto. Su cuerpo fue removido secretamente del palacio, esa misma noche. No hubo funeral de Estado, no hubo ceremonias públicas, no hubo periodo de luto oficial. Suleimán quería que la muerte de Ibrahim pasara tan calladamente como fuera posible. El cuerpo fue llevado a un lugar no revelado y enterrado en una tumba sin marcas. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente dónde está enterrado Ibrahim Pasha. Esta tumba sin marcar era un último insulto, una negación de honor póstumo a un hombre que había servido al imperio durante 13 años como gran visir. Por la mañana, la corte se despertó con la noticia. Ibrahim Pasha había muerto durante la noche. No se dieron explicaciones oficiales, no se necesitaban, todos entendían. El sultán había ordenado su muerte y nadie se atrevería a cuestionarlo. Los enemigos de Ibrahim en la corte celebraron calladamente. Sus aliados permanecieron silenciosos, aterrorizados de que hablar en su defensa pudiera marcarlos para ejecución similar. Musine, su esposa, quedó viuda. Su hijo Mehmeta, de apenas unos años, había perdido a su padre. La familia de Ibrahim mantuvo silencio, sabiendo que protestar podría resultar en su propia destrucción. Y Hurrem Sultán, sin decir palabra públicamente, había ganado. Su rival más peligroso estaba eliminado. El camino estaba ahora despejado para promover los intereses de sus hijos. En los años siguientes a la muerte de Ibrahim, la influencia de Hurrem solo creció. Se convirtió en la principal consejera política de Suleimán sin rival en el harem, y sin competencia significativa en la corte. Su yerno Rustem Pasha eventualmente se convertiría en gran visir consolidando su control. Y en 1553, Hurrem finalmente alcanzaría su objetivo final cuando Suleimán ordenó la ejecución del príncipe Mustafa, eliminando al heredero aparente y asegurando que uno de los hijos de Hurrem heredaría el trono. Eventualmente su hijo Selim convertiría en sultán Selim I, vindicando completamente las décadas de maquinación política de Hurrem. Pero, ¿qué hay de Suleimán? ¿Cómo reaccionó después de ordenar la muerte de su mejor amigo? Las fuentes históricas sugieren que sintió un profundo pesar. Los cronistas de la corte notan que Suleimán se volvió más sombrío después de la muerte de Ibrahim, menos dado a celebraciones alegres, más retraído. Aparentemente preguntó a aquellos cerca de él si había tomado la decisión correcta, si Ibrahim verdaderamente había sido una amenaza o simplemente un sirviente leal cuya ambición había sido malinterpretada. Estas dudas llegaron demasiado tarde. Por supuesto, Ibrahim estaba muerto y ningún remordimiento podía devolverlo. La paradoja trágica era que Suleimán probablemente había matado a la única persona en el imperio que era genuinamente leal a él, no por cálculo político, sino por afecto real. Ibrahim había amado a Suleimán no solo como sultán, sino como amigo, como el hermano que nunca tuvo. Y Suleimán, atrapado en la paranoia que consume a todos los gobernantes absolutos, había destruido eso en nombre de la seguridad. La historia de Ibrahim Pasha es, en última instancia, una tragedia en el sentido clásico. Un hombre de origen humilde se eleva a alturas extraordinarias a través del talento, el trabajo duro y la amistad con un futuro rey. Alcanza todo lo que un hombre podría desear: poder, riqueza, gloria, amor. Pero su mismo éxito genera las semillas de su destrucción. Su poder se vuelve tan grande que asusta incluso a su benefactor. Sus enemigos, dirigidos por una oponente brillante y despiadada, explotan estas tensiones y al final mueren no por sus fracasos, sino por sus éxitos. No porque traicionó al sultán, sino porque sirvió demasiado bien, volviéndose tan indispensable que su existencia misma se convirtió en amenaza. Es una historia sobre los peligros del poder absoluto, sobre cómo incluso la amistad más genuina puede ser destruida por la política, sobre cómo en el mundo brutal de los palacios imperiales, la lealtad es a menudo recompensada con traición y el servicio con muerte. M.